Hola, ¿cómo estáis? Para los que no me conocéis, mi nombre es Marta, soy profesional de la salud y coach especializada en abuso narcisista y psicopático. ¿Cómo se recupera uno después del abuso narcisista? Es una pregunta que nos hacemos todos los que hemos pasado por esta experiencia. Hoy os traigo una invitada muy especial. Ella es Leticia y es una de las primeras testimonios que tuvimos en la comunidad DAE ya hace 2 años. Leticia nos va a compartir reflexiones súper interesantes que nos van a ayudar muchísimo y espero que no os perdáis esta charla. Nos va a explicar que no existen esas soluciones mágicas que a veces nos venden, que es un trabajo que es personal, que hay que hacerlo cada uno desde nuestras posibilidades, desde el momento en el que nos encontramos y, por supuesto, buscar personas que no te juzguen, personas que entiendan sobre trauma, sobre abuso narcisista y también nos va a dar bastantes herramientas de cosas que ella ha hecho durante estos 2 años, desde nuestra última charla, para salir de esa indefensión aprendida en la que todavía estaba muy atrapada. Nos va a dar consejos sobre cómo poner contacto cero, tanto con su familia narcisista, que no es tarea fácil, como hablaremos durante la charla, como os digo, y también con esas exparejas o cualquier relación que hayáis tenido con personalidades de este tipo que os hayan tocado de cerca. Decir que estoy encantada de hacer este follow-up. Sé que muchas personas a veces me preguntáis ¿qué pasó con esta persona? ¿Por qué no vuelves a hacer esta entrevista para saber cómo le va, ¿no? a ese testimonio? Que realmente nos ayudan muchísimo estas historias reales a sentirnos identificados con ellos y con ellas. Aprovecho también este momento para recordaros que hacen mucha falta testimonios, que aquí en la comunidad DAE analizamos estas situaciones de una manera que las podemos entender todos y nos ayudan a dejar de normalizar muchas cosas, y es una tarea que requiere de esa participación por vuestra parte y os invito a que os pongáis en contacto conmigo para enviar vuestro testimonio y que podamos continuar con este proyecto tan bonito que ya tiene más de 2 años. También recordaros que si necesitáis ayuda profesional podéis poneros en contacto conmigo enviando un email a comunidaddae@gmail.com para pedir una consulta privada online. Seguimos adelante, cuento con vosotros, con vosotras, os leo en los comentarios y ahora sí, y sin haceros esperar más, vamos con nuestro testimonio de hoy, el follow-up de Leticia. Empezamos. La entrevista y el contenido de este vídeo tienen como única finalidad educar y ayudar a identificar situaciones de maltrato. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy tengo la satisfacción de tener a Leticia como invitada. Leticia no es la primera vez que viene al canal. Ella fue el testimonio número 5 de la comunidad DAE y esto pasó hace 2 años ya. Entonces fue la primera vez que hablamos, yo creo que con bastante profundidad, de lo que era una familia narcisista y en su caso pues lo que vivieron Leticia y su hermana teniendo un padre y una madre narcisistas, ¿no? Y todas esas secuelas, todo lo que tuvieron que sufrir. Y os invito a todos los que no hayáis visto esa primera entrevista que paréis el vídeo ahora y accedáis al enlace que os dejo por aquí arriba. Y luego podéis continuar con lo que pasó y cómo ha ido estos 2 años. Así que bienvenida, Leticia. ¿Cómo estás después de tanto tiempo? Muy contenta de verte, de verdad. Muchas gracias, Marta, igualmente, y también a toda la comunidad. Bueno, fue un camino largo y me sorprende que hayan pasado 2 años ya. 2 años, imagínate. Sí, increíble. Bueno, ¿cómo me ha ido? Pasaron tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. En primer lugar, creo que lo más significativo fue que empecé contacto cero, me mudé, hice contacto cero con mi familia y creo que eso fue clave para empezar a destrabar ahí muchas cosas que yo no hubiera podido contemplar si estaba todavía en contacto con ellos. Mm. Eh,
Cambié de profesión, también eso fue muy importante para mí, porque me di cuenta que mi profesión anterior me activaba estos triggers que se llama. eh, me diagnosticaron de estrés postraumático complejo y también en el espectro autista. Em, También eso fue muy importante, el diagnóstico fue parte de la validación que yo necesitaba, fue acomodar las cosas, recuperar el piso en donde poner mis pies. Así que pasaron muchísimas cosas, una transformación grande. Ujú. Muy importante eso y también esa búsqueda de ayuda, ¿no? Cuando empezamos a entender lo que vivimos y cómo cuesta encontrar esa ayuda y sentir esa Sí. validación, como comentas tú, porque a veces es como que vas a un terapeuta y aunque sepa de trauma, no conoce acerca del abuso narcisista y Ujú. cómo es de sutil, ¿no? Y cómo está todavía de normalizado y esas cosas a veces pues nos encontramos dando unas explicaciones intentando informar sobre narcisismo a terapeutas, ¿no? ¿Esto te ha pasado, Sí, Leticia? sí, me sentía horrible porque yo sentía que no era mi papel, o sea, me sentía como estas personas fanfarronas, ¿no? Que tienen el ego muy inflado y le quieren decir al terapeuta lo que está pasando. Entonces yo no quería ponerme en esa posición y me sentía horrible. Además, mi terapeuta la considero una terapeuta muy buena. Ella es lacaniana y si bien desde su punto de vista ella me abrió los ojos con muchas cosas, muchísimas cosas, pero tampoco tenía esta parte como didáctica que tienen algunas otras escuelas de psicología en donde te dan herramientas, te hablan sobre los triggers, te hacen ver, no sé, son como diferentes aristas de una cosa, ¿no? Y por ahí sí, un terapeuta tiene solo un punto de vista. A veces es nuestro trabajo ir buscando todos los demás puntos de vista que nos ayuden a reconstruir qué estuvo pasando ahí en nuestra vida, ¿no? Especialmente en estas cosas que son tan oscuras y sí, difíciles de traer Muy, a la conciencia. Ujú. muy difícil, porque lo que suele pasar es que acabas mm, pues sintiéndote que no sabes quién eres, ¿no? Y estás Sí, despersonalizada, desconectada de ti sí, misma. sí, Y claro, el cómo te desconectaste y qué fue esos triggers, ¿no? Que siguen sí. en el hoy en día interrumpiendo tu proceso, ¿no? Pues muy importante poner nombre a las cosas, pero también el poder procesar ciertos duelos, porque yo creo Sí. que la recuperación del trauma no es normalmente un solo duelo, sino que son varios, ¿no? Sobre todo cuando venimos de familias narcisistas y Ujú. después parejas narcisistas. Vivimos muchas situaciones y es lo que dices, es importante el ir buscando y también el entenderse a uno mismo y buscar quién eres en realidad, ¿no? Conectar contigo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Hay tantas cosas para hablar de esto, porque yo me acuerdo que en esa última entrevista que te di, yo estaba desesperada por encontrar, por ejemplo, la terapia de EMDR. Sí, me acuerdo. Y sentía que si no la encontraba me iba a morir, que no había ninguna otra salida para mis problemas. Eso. Y me pasó que no la encontré, simplemente no hay suficientes terapeutas formados en eso, o no había turnos, o yo no podía acceder económicamente porque justo estaba en una etapa de cambio de profesión. Em, entonces, ¿qué me pasó? Me pasó que yo empecé a sospechar que estaba en el espectro autista. Y sentí que, bueno, sumada a las herramientas que me da la psicología para procesar mis traumas, voy a ver esto de por ahí yo tengo el cableado diferente o la sensibilidad diferente o vaya a saber qué herramienta. Yo sentía que había muchas cosas que me apuntaban para ese lado. Fui a un especialista en autismo en mujeres adultas, porque tampoco es igual el espectro autista en una mujer adulta que en un niño hombre pequeño, que es lo que más estudiado está y lo más popularizado está, lo que la gente se imagina de un autista cuando piensa en autismo. Y me pasó de que
me diagnosticó, además de estar en el espectro autista, me diagnosticó el trastorno por estrés postraumático complejo. Ujú. Este terapeuta fue el primer ser humano en el mundo que me ayudó a ponerle nombre a lo que a mí me había pasado, que era una violación. Dentro de todo el abuso psicológico, emocional, físico que yo sufrí en mi familia, también, no mi familia, pero sí por un conocido sufrí abuso, yo le decía abuso sexual, pero fue violación, vamos a poner la palabra que corresponde. Ujú. Y eso fue una gran puerta que se me abrió cuando él me dijo esto. Me acuerdo que una semana después yo tuve otra cita con él, porque fueron varias citas en donde tuve evaluaciones psicológicas y me dijo, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo procesaste lo que hablamos la semana pasada? Y yo le dije, no puedo creer que nunca yo misma me había dado cuenta que esto se llamaba violación. Gracias, o sea, fue súper importante ese diagnóstico de trastorno por estrés postraumático complejo. Me ayudó a empezar a entenderme, a los triggers, porque los triggers lo que hacen es seguir desconectándote de vos mismo. Y hasta que no los pares, realmente no vas a poder empezar una recuperación seria. Entonces, este terapeuta me dijo, bueno, tenés que salir a pedir ayuda, porque yo estaba suicida, ya en esa época yo ya estaba muy mal. Me dijo, tenés que salir a pedir ayuda. Y me dio algunas ideas. Me dijo, te puede ayudar la psicología, creo que es CBT, es conductual, no me acuerdo realmente. Pero me dijo, te puede ayudar esto, te puede ayudar lo otro, te puede ayudar una combinación de medicación y psicoterapia, porque yo nunca había tomado medicación tampoco. Entonces, todo el periplo de salir a pedir ayuda, ir a distintos hospitales, a preguntar, porque él me dijo, tenés que buscar una terapia especializada en trauma. Ujú. Bueno, no encontré nada de eso, nada, fui a distintos hospitales, fue horrible, fue kafkiano ir de un hospital a otro, me encontré con otras mujeres, ay, fue horrible. Por ejemplo, recuerdo una chica que estaba llorando en la puerta del hospital y estaba agarrada de otra persona, ¿no? Cuando esta persona tuvo que entrar, porque tenía su cita, se agarró de mí, ¿no? Se agarró de mi mano esta chica. Y me acuerdo que yo le pregunté por qué estás tan angustiada y ella me contó, le había pasado exactamente lo mismo que a mí. En esos 5 minutos que hablamos, esa chica yo supe y entendí todo lo que ella me estaba diciendo. Entendiste a la perfección y ella a ti también. Sí, sí, fue como, es que esto pasa entre las personas que pasamos por esto. Ujú. Y me ha pasado muchas veces que tratando de explicárselo a una persona que no pasó por esto, me dicen, no, a vos no te pasó eso. Es como, te niegan, es como si yo hubiera escalado los abismos del infierno para escaparme y cuando llego al bordecito, la primera persona que está ahí para ayudarme me vuelve a empujar. Es Totalmente. horrible. Si te pasó esto tal y como tú lo cuentas, seguramente es porque algo hiciste mal, ¿no? Uf, sí, eso me pasó. Últimamente yo también me conecté bastante con el tema de la espiritualidad y me pasó en un centro espírita donde estaba yendo y me dijeron, bueno, si vos venís de una familia en donde te abusaron es porque algo habrás hecho en tu vida anterior. Y yo salí corriendo de ahí. Tienes que salir corriendo Salí corriendo. de estos Sí, comentarios. sí, sí, Hoy ya salí lo corriendo. sabemos. Sí, Hoy ya. sí. Y lo que dices, ¿no? También qué importante es entender que no hay una solución mágica. Después de empezar a poner nombre a las cosas, no hay una solución mágica. Cada uno somos diferentes, ¿no? Y cada uno necesita vivir su propio proceso. Totalmente, totalmente. Y mi recomendación es usar todas las herramientas que se encuentren a tu disposición. Eh, por ejemplo, a mí me sirvió mucho, primero me recomendaron un libro que me súper encantó, se llama Mujeres que corren con los lobos. Ujú. Nunca me acuerdo el nombre de la autora, que me perdone, pero este libro es una visión de los cuentos de hadas antiguos, es una visión desde el punto de vista de
cómo esos cuentos tenían mensajes para ayudarnos a conectarnos con nuestra defensa, nuestra intuición y nuestra defensa de todo lo que ahora conocemos como narcisismo, psicopatía y todas estas personalidades malignas, ¿no? Em, y ese libro me ayudó muchísimo a reconectar con esa voz interior que yo había dejado de escuchar muy de chiquita, ¿no? Que tenemos que desactivar para sobrevivir en esa situación, pero ya cuando estamos afuera es esencial volver a recuperarla. Muy importante. Sí, 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 sí. Otro libro que me ayudó muchísimo es de una escritora, tampoco me acuerdo su nombre, el libro se llama El Camino del Artista y ella hizo este libro para ayudar a escritores y artistas a desbloquearse cuando tienen algún bloqueo creativo, pero a ¿Mm? mí también me ayudó mucho a desbloquear todo el trauma. Y su técnica es sentarte a las mañanas y escribir lo que te venga a la mente. O sea, lo que más repite ella es que no hay forma de hacerlo bien ni de hacerlo mal. Porque, ¿qué nos va a pasar cuando empezamos a escribir a las personas que pasamos por abuso? Va a aparecer nuestro crítico interno. Por supuesto. Va a aparecer nuestro crítico interno, nos va a decir qué estupidez estás haciendo, esto no sirve para nada, qué pérdida de tiempo, qué feo todo lo que escribís, etcétera. Entonces ahí empezamos a identificar a nuestro crítico interno, le ponemos, por lo general, ella recomienda ponerle un sobrenombre ridículo para empezar a burlarnos nosotros de ese personaje que hemos interiorizado que se burla de nosotros, ¿no? Sí, que es tan Y poderoso, ¿no? Y que lo claro, es como que es el que toma las riendas de nuestra vida hasta este momento. claro, Entonces, está bien, ¿no? Ridiculizarlo para que sí. pierda ese poder, ¿no? Sobre ti. Sí, sí, o notar que solo es una partecita, que no somos nosotros, que esa es una partecita. Sí. Y está ahí, le decimos, bueno, mira, lamento mucho crítico interno que a vos no te guste, pero yo voy a hacer este ejercicio y no hay forma de hacerlo mal. Y Exacto. entonces empezás a escribir y escribir, escribir. Me recuerda un poco cuando, ¿viste las personas que están enfermas de los riñones que necesitan tomar mucha agua para lavarlos? Bueno, esto es como pasar mucha agua por nuestro cerebro y que nuestros pensamientos empiecen a correr claros. Muy bien. Esa técnica me sirvió muchísimo, pero sí fue muy doloroso, fue horrible. En esa época yo empecé a recurrir al alcohol y a las drogas, porque el dolor de empezar a enfrentar todos estos recuerdos y pensamientos fue espantoso. Pero por suerte, en esa época también yo salí a buscar ayuda. O sea, por eso digo, no hay un solo camino para salir de esto. Hay que usar todos nuestros recursos a disposición. En esa época yo empecé a hacer una nueva terapia que combinaba psicoterapia con una pequeña dosis de antidepresivos. Y eso me ayudó muchísimo a poder enfrentar todo lo que a mí me había pasado sin tanto dolor. Y dejé de usar alcohol, dejé de usar drogas, dejé de estar destrozada, empecé a recuperar mi funcionalidad, ¿no? Y también la esperanza de que, ok, por ahí no vivo en el infierno, porque en esa época yo estaba convencida de que mi nacimiento había sido la entrada al infierno. Yo estaba Exacto. convencida. Y nunca me hubiera imaginado que iba a llegar a este punto en donde me siento bien y estoy contenta y que estoy recuperando mi contacto con quien yo realmente soy. No con quién tus padres te hicieron creer que eras, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Otra cosa que a mí me gusta mucho es los sueños. Me gusta Ujú. mucho recordar y escribir mis sueños. Yo Muy en esa interesante. época, es súper interesante y nos da un poder importante. En esa época que yo estaba como descartando mi verdadero yo, me acuerdo que tuve un sueño en el que yo escondía mi cadáver en una bolsa de basura y lo metía en un armario, ¿no? Y me acuerdo que ese sueño yo lo escribí, lo dibujé y me impactó mucho también ese sueño, nunca lo olvidé. Y en esa época yo pensaba que era una parte de mí que yo había descartado, ¿no?
Pero me pasó recientemente una terapeuta me contó, me dijo algo así como que, bueno, vos tuviste que guardar algunas partes de vos para poder volver a sacarlas a la luz en el momento adecuado. Y recordé que en mi casa nosotros poníamos la ropa, por ejemplo, del invierno, del verano, las poníamos en unas bolsas de basura y las guardábamos en el armario. Entonces digo, claro, eso es lo que mi sueño me estaba mostrando. Yo estaba guardando partes de mí para cuando llegara el momento adecuado para rescatarlas. O Ujú. sea, no son partes muertas, siguen estando ahí. Exacto. Lo que pasa es que esas partes también guardan todo el dolor, el trauma, recuerdos espantosos que van a seguir saliendo a la luz y hay que estar fuertes para eso. Exacto, hay que estar preparados. Y por Sí. eso es importante la información, pero es muy difícil cuando todavía tenemos esa disonancia cognitiva, esas secuelas del trauma, ¿no? La hipervigilancia, Ujú. el miedo, esa vergüenza tóxica, todo esto hay que Uf. trabajarlo y son tantas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una doctora que a mí me gustó mucho encontrarla en YouTube que se llama Diane Langberg. Y ella habla sobre la vergüenza tóxica. Dice que las personas que pasamos por eso hemos sido marinadas en trauma y en vergüenza tóxica, ¿no? Como que es difícil explicarlo con un solo ejemplo, porque el abuso es constante. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mis triggers tienen que ver con el ser percibida por otra persona, que alguien me esté mirando o que alguien sepa lo que yo hago o lo que yo pienso. Cualquier percepción me pone en estado de pánico. Tengo agorafobia. También otro trigger tiene que ver con la alimentación, porque yo sufrí de desórdenes alimentarios, de anorexia. Eh, Tiene que ver con mi cuerpo, por ejemplo, vestirme, cosas cotidianas, o sea, Claro. que te ponga en estado de disociación el solo ver tu cuerpo, vestirte o alimentarte, es como gravísimo, estás como constantemente disociándote. Exacto. Entonces, ujú, Sí, estás sí, en modo supervivencia, vives desde ujú, esa indefensión aprendida, ujú, se caracteriza por esa vergüenza tóxica, miedo y culpa. Entonces, constantemente sí, te vas sintiendo culpable por lo que dices, por vivir una vida normal, sí, cotidiana, en lo cotidiano. Y te das cuenta de los triggers que hay en ujú, cosas muy sutiles, pero lo importante es poder conectarlas con esa causa, de dónde viene esto, ¿no? Y es un sí, trabajo muy importante. Y el escribir, como tú comentabas, ujú, es el primer paso para empezar a conectar con todo eso, con esas causas, de dónde viene y el por qué me afectan de esta manera hoy en día, que ya no estoy en esta situación, fíjate, ya no estoy en, en un modo de una situación de vida o muerte, ¿no? En realidad, ujú, hoy en día, en el aquí y ahora, estoy a salvo, pero todavía ujú. mi cuerpo piensa o siente que está en esa situación. Entonces, ¿cómo llegar a convencernos a nosotras mismas de que estamos a salvo ahora, que ya no estamos en esa situación en la que estuvimos? Eso es muy Sí, difícil de hacer. sí, 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 es difícil de hacer. A mí me sirvió mucho el tema del autoconocimiento y el autocuidado. Por ejemplo, yo empecé a notar que todas las etiquetas, las costuras, los corpiños, cierta ropa me ponían en un estado de incomodidad enorme y que yo estaba todo el día como tratando de olvidarme de eso y dije, no, voy a cambiar de ropa, voy a ocuparme de estar bien yo, siendo, no, no cambiando mi percepción, sino respetando lo que yo percibo. Y Así no de me, simple. y no me voy a conformar. No tengo por qué Claro, conformarme con lo que siempre he hecho, ¿no? En mi vida, que era conformarme porque es lo que me decían que tenía que hacer. Entonces, claro. y hoy en día dices, pues tengo las herramientas para tomar Ujú, decisiones y siento esa libertad y ese ujú, control de mi vida que nunca había tenido antes. Como por ejemplo esto que dices, que es tan sencillo. Si algo te ujú, molesta, pues cámbiate de prenda de ropa. Y ya ujú. está, hay solución. Claro, Pero cuesta mucho. claro.
cuando vienes de lo que vienes, llegar a una conclusión que para otra persona puede ser muy sencilla, pero no para alguien que ha vivido lo que tú viviste, ¿no? Claro, claro, porque estamos acostumbrados. Yo me acuerdo en mi mente todo lo que era abuso, maltrato, sufrimiento, eran cosas que yo me merecía. De hecho, mi mamá repetía todo el tiempo, fue lo mejor que te pasó en la vida porque eras muy rara y desde que pasaste por eso te volviste más normal. Claro, ella debe haber percibido que en algún punto yo me disocié y para ella significaba que yo me había vuelto normal. Claro, es Es que en el gravísimo. momento que tú sufres, desde el punto de vista de una madre narcisista, es un momento que, primero, tú estás más vulnerable, por lo tanto, Ujú, la necesitas más. Y ujú, normalmente sí que hacen ese acercamiento cuando estás mal, ¿no? Porque ujú, lo que necesitan es que tú dependas de ellas ujú, y te crean esa codependencia. Y es muy tóxica porque no lo hacen porque te aman realmente, ¿no? Lo hacen porque necesitan sacar, eh, vivir a través de tus reacciones emocionales, de tu sufrimiento, ¿no? Y sí. eres una extensión de ella, no tienes independencia. Tú, cuando tienes padres de este tipo, vives siempre pensando en que necesitas saber cuál es su opinión, Ujú, preguntando siempre, o sea, no confías en ti misma porque no te enseñan a hacer eso, te enseñan a desconfiar de ti misma. exacto, exacto, exacto. Y también por eso para mí fue importante el contacto cero. Porque sin el contacto cero, o sea, antes de eso, yo como seguía esperando el momento en que nos fuéramos a entender. Entonces, siempre parecía haber ocasiones en las que ellos se abrían a hablar y cuando yo hablaba, redoblaban la agresión. Por ejemplo, me acuerdo que un día yo les comenté, estábamos hablando y me pareció que la situación daba para que yo les diga que me había hecho muy mal el hecho de que ellos me atormentaran con el tema de mi cuerpo, ¿no? Burlándose de mi cuerpo, señalando cada parte de mi cuerpo, poniéndome a dieta. Y mi mamá me miró y me dijo, es que a vos te afectó porque sos muy estúpida. Y yo en ese momento dije, listo, no hay más esperanza. No Se se puede, terminó. no se Se puede. terminó. Y desde ese entonces empezó el contacto cero. Y la verdad es que cada vez que ellos rompen ese contacto cero, a mí me desestabiliza muchísimo emocionalmente, lo cual confirma la importancia del contacto cero, ¿no? Exacto. Sí, y acá yo te había prometido que iba a contar algo sobre los filtros de Gmail, porque en mi Ujú. video anterior yo me olvidé de contarte una cosa, que era, yo te había contado que este hombre que a mí me a los 14 años, él me siguió mandando correos electrónicos hasta hace dos años, me parece. Em, los primeros correos electrónicos yo los borraba porque me producía pánico. Este hombre yo también me lo crucé por la calle un par de veces cuando tenía 16 años y él me amenazó, me maltrató y a mí me llegaba un correo electrónico y a mí me daba un ataque de pánico. Entonces los primeros los borraba. Pero después lo que hice fue crear un filtro de Gmail. ¿Qué es un filtro? Un filtro es uno va a configuración, crea un filtro. Hay muchos tutoriales de 2 minutos. Es re fácil hacerlo. Si alguien quiere, puede buscar en YouTube cómo hacer un filtro de Gmail. Lo que hace un filtro es llevar ese email, por ejemplo, vos decís, el email que me mande Pepito, Pepas, va a ir a la carpeta psicópata de porquería o evidencia policial o como ustedes quieran llamar a esa carpeta y Ujú. no van a ver ese mail, no lo van a ver ni que lo recibieron. El día que ustedes quieren ir a la policía a hacer una denuncia, abren la carpeta Pepito Pepas o como se llame y lo imprimen y se lo llevan a la policía, pero ustedes no van a tener que ver que recibieron ese email, nunca. Así que Importante, importante guardar las pruebas, sobre todo cuando tenemos ese miedo, que no es un miedo inventado, sino que es un miedo real, ¿eh? Porque lo hemos vivido. Y, ujú, y también muy importante lo que comentabas de cuando empiezas a trabajar tu trauma, como también recuerdas cosas que no habías recordado. ¿Mm? Eso también te pasó, ¿verdad, Leticia? sí, muchísimo.
Y hoy en día muchísimo. y hoy en día las puedes entender mucho mejor que no cuando sí a lo mejor recordabas ciertas cosas, pero hoy en día puedes entender esas consecuencias que tuvieron en tu vida. Sí, sí, hay cosas que todavía me producen mucho miedo recordar. Por ejemplo, hace poco recordé una vez que abrí una bolsa de basura en casa y había gatitos muertos. Y mi papá odiaba a mis gatos y me acuerdo que le dije, ¿por qué los gatitos están muertos? Y me dice, ay, no sé, nacieron muertos. Y nunca me quiso admitir que él los mató, que la gata había, en esa época la gente no esterilizaba a los animales. Mi gata había tenido cría y él los mató y los tiró a la basura. Y recordar eso me produce horror de que yo viví con estas personas sin conocer su verdadera cara, ¿no? Em, También, por ejemplo, en mi casa estaba muy normalizado el odio a las mujeres. Mi Ujú, papá, que hace poco yo me empecé a informar sobre el narcisismo maligno encubierto. ujú, Porque normalmente nos enseñan que los narcisistas son grandiosos, ¿no? Pero también ujú. están los encubiertos, que son muy frágiles y en su interior sí se creen superiores, solo que no lo verbalizan mucho. En mi familia, mi papá nos había convencido a todas las mujeres que éramos inferiores a los hombres. Tenía muchos argumentos cientificistas diciendo que habíamos evolucionado las mujeres adentro de la cueva cuidando a las crías y los hombres cazando mamuts, y entonces los hombres habían desarrollado más su cerebro, las mujeres no. Un científico Qué como tu padre, barbaridad. ¿no? Que Qué además, barbaridad. Un gran que- científico claro, de porque él era renombre. odontólogo además, ¿no? Sí, 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 era odontólogo, pero él dejó la profesión porque él prefirió que la mujer, que era inferior, hiciera todo el trabajo mientras él se refugiaba en la casa, escondiéndose de la realidad para convencerse, seguir convenciéndose a sí mismo que él era superior a todo el mundo. Y por eso se casó con otra odontóloga, Sí, seguramente. sí, 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 sí. Pero esta violencia que vivíamos a diario, ¿no? Las mujeres, porque mi papá en cualquier momento te largaba un chiste recordándote que eras inferior. Y yo hace poco empecé a dar cuenta que había una dinámica horrible ahí. Mi mamá cuando se dio cuenta que yo era inteligente y que me parecía a mi papá, ella como que siempre me usaba a mí como para decirle, ¿ves que las mujeres no somos inferiores? Y yo me encontraba siempre con el rechazo de mi papá, la Ujú. indiferencia de mi papá. Él no quería ver que las mujeres podíamos ser tan inteligentes como ellos, de ninguna manera. Entonces yo ahí estaba en una dinámica horrible, ¿no? Se Que mi mamá me triangulaba quería... Sí, con tu padre. exacto, Y exacto. es una triangulación muy tóxica porque, claro, fíjate que son dos narcisistas que están Sí. conviviendo y cómo también Luchando. están Ajá, luchando por ese poder y esa sí, atención y esa grandiosidad, cada uno ajá, desde su estilo, porque hay sí. tipos de narcisista, ¿no? Pero ciertamente este tipo de narcisista tan, no tan evidente, ¿no? Más Ujú, encubierto, es muy difícil, sobre todo cuando vivimos en una sociedad donde, claro que hay mucho machismo, pero ujú. yo siempre me pregunto, también hay mujeres machistas Sí, y vemos que muchas veces detrás de esa palabra, el machismo, se puede traducir a la palabra narcisismo, porque sí. es tremenda esa falta de empatía, esa necesidad de siempre estar comparándonos, Ujú. si un sexo es mejor que el otro, pero en realidad es esa falta de reciprocidad que tienen este tipo de personalidades, pero lo escondemos detrás de esa idea del machismo, ¿no? Sí, Y lo sí, justificamos. sí, horrible, Mm. horrible. Así que bueno, esas son las actualizaciones que tengo. Me Eh, comentabas que también recordaste cosas que fueron pues vergonzosas, ¿no? Como por sí, ejemplo cuando empezó tu hermana a leer, ¿no? Y ella era uff, un año sí, mayor que tú, ¿no? sí, Y cómo sí, no fue sé. que hoy en día tú te das cuenta de Ajá. lo grave que era esa situación. Cuéntalo un poquito. Bueno, em,
Mi hermana, cuando empezó a leer, mi hermana tenía 5 años y yo tenía 4. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá estaban ahí y le decían la con la A y mi hermana decía A. Entonces mi papá y mi mamá se burlaban de ella, le decían, pero qué tonta, es ma, no es y convirtieron esa situación en un chiste que repetían una y otra vez. Todos los días te repetían este mismo chiste, porque también los narcisistas tienen hay mucho esto de lavado de cerebro, ¿no? Te ponen una etiqueta y después la repiten. Gota Entonces, a gota. Es un gota a sí, gota. sí, todos los días a mi hermana le recordaban que cuando tenía 5 años y estaba aprendiendo a leer, era muy tonta porque decía Eh, y yo un día con 4 años me acuerdo que estábamos pasando por enfrente de una panadería, una carnicería o no sé qué, y yo dije, ahí dice panadería o carnicería. Entonces mi mamá dice, es tan inteligente, es un genio, aprendió a leer sola. Pero Triangulación. claro, porque también necesitan separar, polarizar, ¿no? Eso Para es. separarme de mi hermana es muy tonta, yo soy muy inteligente. Chivo Entonces ahí, expiatorio, niña dorada. ¿Mm? claro, sí, perfecto, así es. Em, pero yo hoy en día veo que esa historia es falsa, porque yo aprendí a leer de ver la tortura y la burla a la que sometían a mi hermana y no quería que me pase lo mismo. Claro. Entonces, lo que a mí me pasó con 4 años fue entrar en un estado de hipervigilancia tan grande que me llevó a aprender a leer, a prestar mucha atención a lo que le pasaba a mi hermana y aprender a leer y también ahí a estar yo diciéndole a mi mamá, mirá mamá, yo no soy tonta como mi hermana, ahí dice carnicería, ahí dice panadería, no estar siempre como ese paso adelante, autoexigiéndome. Eh, que me parece horrible para una nena de 4 años empezar así el camino de la vida, ¿no? Porque quieres ser validada y quieres ser amada. Ves que tu hermana es criticada constantemente y Ujú, dices, espero que a mí no me pase esto. Yo tengo que sobrevivir. Entonces haré lo que sea. Si tengo que empezar a leer, empiezo a leer. Si tengo que hacer lo así que sea, es, lo haré. ¿Por qué? Porque así estás en es. modo de supervivencia. Exacto. Si necesito ponerme a dieta, me pongo a dieta. Si necesito morirme de hambre, me muero de hambre. Así es. Totalmente. Bueno, Leticia, esto que estabas comentando es muy interesante y muy importante también, porque sabemos que los padres narcisistas, como muy bien hemos comentado previamente, lo que hacen es crear conflicto entre los hermanos, ¿no? Y dañan mucho esa relación entre hermanos. Entonces, yo sé que tu hermana falleció hace Ujú, años, pero sé que tuvisteis un acercamiento ya de ujú. adultas y eso fue muy importante para ti. Pero después de estos 2 años que hablamos tú y yo, sé que también has podido trabajar en ese duelo y en esa relación que habían intentado romper, ¿no? Vuestros padres entre vosotras. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, fue una combinación de duelos, como vos dijiste antes, ¿no? Por una parte, el duelo de la muerte de mi hermana, por otra parte, el duelo de la relación que nunca pude tener con mi hermana, el duelo por la familia que no tuve, el duelo por las cosas o las partes de mí que no pude desarrollar. Sí, fue una combinación de duelos, pero también empecé a entender el rol importantísimo que había tenido mi hermana, ¿no? Como que ella, yo ahora la veo como que fue mi escudo, ¿no? En esta situación que ella estaba aprendiendo a leer y yo de ahí miraba por dónde venían las balas, ¿no? De qué lado me tengo que reforzar y mi hermana tuvo ese rol, lamentablemente, y fue mi escudo. Exacto. Sí. Lo que decíamos de esa vergüenza tóxica que tenía que vivir Mm, ella, ¿no? Constantemente, porque tú eres menos, porque mira, tu hermana pequeña, que lee mejor que tú, que hace esto mejor que tú, esa vergüenza sí. tóxica que nos acompaña durante tanto tiempo. Ujú, sí. Y realmente, pues, estamos hablando de dos niñas pequeñas que estaban intentando aprender a ser, conocerse, a entender cómo funciona el mundo y Ujú, esas burlas constantes y esas triangulaciones, ¿no? ujú. De crueldad, ¿no? Cuando lo entiendes. Sí, sí, la crueldad es infinita en este tipo de familias.
Y bueno, teníamos ganas de hablar un poco del tema de la vergüenza, ¿no? Porque ya hace un momento te comentaba que la vergüenza es una herramienta que usan los abusadores para mantenernos silenciados, ¿no? Y la vergüenza, nosotros tenemos que entender que no nos pertenece a nosotros. La vergüenza la tendrían que sentir ellos, pero la proyectan sobre sus víctimas. Ex- Ujú. Entonces, cuando sientan vergüenza, sepan que el que tendría que sentir vergüenza es el abusador o la abusadora. Yo les podría contar mi historia del peor momento de vergüenza que sentí en mi vida. Así hacemos terapia, que no sé si vos querés. Es una Adelante, situación horrible, 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 ¿eh? Pero bueno, como suelen ser. vamos a charlarla y si podemos vamos a reírnos un poco de esto porque esto es lo que sana. O sea, yo creo que las heridas hay que ponerlas a la luz. Porque si las escondemos, más cuando, perdón, acá vino mi gatita, más cuando son situaciones donde no tendríamos que avergonzarnos nosotros. Entonces les voy a contar la vergüenza máxima de mi vida. Esto me pasó cuando yo tuve mi primera menstruación entre los 12 y los 13 años. Como yo no confiaba en mi familia y tampoco yo no quería crecer, eh, lo mantuve en secreto, no se lo dije a nadie. Entonces yo no tenía ni tampones ni toallitas femeninas, entonces usaba papel higiénico y pasó que mis padres encontraron esos papeles y nos pusieron a las tres hijas como un pelotón de fusilamiento dentro del baño. Y mi hermana mayor ya tenía la regla, todos sabían, entonces ella no tenía por qué esconderlo, ¿no? Después estaba yo, que era la sospechosa principal, porque estaba en la edad en donde me iba a venir la regla. Y después estaba mi hermana más chica, que era 3 años menor que yo, y que era obvio que ella no era. Pero igual nos pusieron a las tres ahí en pelotón de fusilamiento y nos empezaron a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y yo siempre decía que no, que no, que no, que no. Hasta que agarran el papel, lo sacan así, lo tenían en el bolsillo. Y mi papá dice, si hasta tiene forma de vulva. Y yo, ay, qué vergüenza. Y ahí me quebraron y dije, sí, es mío, yo tuve la regla. Y entonces, ¿qué hicieron? Me gritaron, ¿por qué no confías en nosotros? ¿Por qué no confías en nosotros? Exacto, esa Y proyección de culpa de lo que te están haciendo. Siempre el manipulador lo que hace es proyectar lo que te está haciendo y culparte a ti por lo que te está haciendo él, ¿no? claro, claro, pero cuánta vergüenza que sentí en ese momento, qué trauma y además, ¿cómo esperaban ellos recuperar mi confianza gritándome en ese momento de vulnerabilidad, de humillación? Fue un momento bisagra, yo creo. Desde ese entonces, obviamente que no confié para nada más en ellos, pero de todas maneras tenemos un vínculo traumático y Exacto. ujú, sí. Sí. Y es lo que dices, que en ese momento te das cuenta de lo inútiles, emocionalmente hablando, que son este tipo de personalidades, porque sí son torpes, porque creen que como somos niños en nuestra infancia, sí que es verdad que los niños son más fáciles de manipular, pero los niños no son tontos. Ujú. Entonces, sí que es verdad que al final pues tienes esa claridad de darte cuenta que esto no es normal y que aunque dependes de estas personas, sientes que no encajas de alguna manera, ¿verdad? Sí, 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 es como, no sé, es una sensación espantosa. La disonancia cognitiva, ¿no? De que te dicen que te quieren y te cuidan, pero en realidad te están empujando al abismo constantemente y disfrutándolo, porque yo siento que en mi casa había un disfrute por cada desgracia, cada dificultad, cada problema. Ellos se alegraban y de hecho también a las hermanas nos fomentaban que nos burlemos unas de otras, que hagamos un teatro de cada canciones y burlas y era como, sí, un linchamiento grupal. Sí.
Las dinámicas de las familias así son horribles. Y después están las personas que no vivieron esto y que piensan que pueden opinar diciéndonos que no nos pasó, que no es así, que perdonemos. Realmente creo que las personas que no vivieron esto simplemente tienen que hacer silencio, llamarse al silencio y escuchar. Exacto. Por eso Dios nos dio dos oídos y una sola boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Sí. Esta es una frase que a mí me había dicho muchas veces mi ex pareja narcisista Uh, para hacerme callar. ay, no, lo siento. Entonces, No, 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 no. Pero fíjate, deshago esa frase. no, creo que voy a cortar esto que he dicho yo, pero sí, es cierto. Me ha venido ahora a la cabeza, esto siempre me lo decía, Sí, esto lo voy a cortar. ajá, ajá. ¿Verdad? Bueno, pero está bien que lo cuentes, porque hay algún lugar en vos en donde él también te hizo sentir avergonzada Mm. con esa frase. Entonces no la cortes, está bien. Cada quien tenemos nuestras estas cosas que saltan como una alarma de uno, ¿no? Vos lo volviste a escuchar y ¡pum! Te saltó. Es algo que Exacto, pasa. exacto. Sí, Sí, está sí, bien, está bien. Y está bien tenerlo presente, saber que sí. Porque se puede utilizar todo, depende de qué intención hay detrás de lo que uno dice, ¿no? Porque exacto, un manipulador va a utilizar esa frase para hacerte daño y una exacto. persona que está intentando entender, pues, o ser entendida, no ser juzgada, revictimizada, retraumatizada, pues también tiene ese derecho a expresarlo, pero tiene otro significado, ¿no? Sí, Y es muy importante. claro. Sí, 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 sí. Bueno, no sé qué más ¿Qué más podemos podemos charlar en este decir? momento. A ver, déjame hacerte una pregunta. Sí. Otra cosa importante que hemos hablado, Leticia, es la importancia de pedir ayuda a alguien especializado, ¿no? A un profesional especializado. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el entorno más cercano desde que empiezas a tomar esas decisiones, empiezas a reaccionar, poner más límites, poner ese contacto cero con tus padres? ¿Qué has visto en el resto de la familia, en las personas más allegadas o más cercanas en tu entorno? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, mi familia cuando les puse contacto cero, al principio no sonó ninguna alarma, porque yo entre que estoy en el espectro autista y que tengo trastorno por estrés postraumático, no soy una persona que necesite mucha comunicación con el mundo exterior. Entonces, es muy normal que pueden pasar meses que yo no tengo, yo siempre digo, no tengo el gen que hace que la gente llame por teléfono o envíe un mensaje. No, es como si, no sé, no me doy cuenta. De hecho, me abruman mucho los mensajes, tener que responder mensajes. Entonces, pero sí, después cuando ya pasaron un año, mi familia empezó a insistir y, por ejemplo, mi papá me llamaba desde diferentes números de teléfono porque sabía que yo el de él lo tenía bloqueado. Y entonces él era consciente de que yo no quería hablar con él, o sea, era obvio. Uno no necesita decirle a una persona, mira, no quiero hablar más con vos, con solo dejar de hablarle, creo que el mensaje también se entiende. Para un narcisista, no. Para un Claro, narcisista, no, no. para una persona que no es narcisista es más fácil, pero un narcisista no Exacto, respetará jamás los límites porque no acepta que se les pongan límites. claro, Intentará sí. cruzarlos. Claro. Bueno, entonces me llamó de diferentes teléfonos. Alguna vez atendí sin saber que era él y me acuerdo que me sorprendió porque él empezó a hablar del clima, ¿no? Como yo digo, bueno, si una persona, estamos en este momento tan difícil de nuestra relación, ellos saben que hay cosas que a mí me dolieron y que ellos jamás hablaron, porque también ese silencio que rodea el abuso es muy abrumador. Y yo digo, si esta persona quiere retomar el diálogo conmigo, debería empezar por ahí, no por el clima, porque yo me di cuenta de que lo que mi papá quería hacer era, él quería mi permiso para seguir haciendo de cuenta que no había pasado nada. Y, y bueno, reponerme después de esos intentos de contacto es difícil porque a mí me desestabiliza, me reactiva el duelo,
la frustración de no poder comunicarles lo que a mí me pasa, porque, por ejemplo, hace poco mi hermana, hace 2 años que no hablamos. Mi hermana vive con mi sobrinita, que mi hermana que falleció, cuando estaba con 7 meses de embarazo, le diagnosticaron el cáncer. Mi hermana tuvo a su hija y falleció cuando su hija tenía 4 años. Esto es otra historia gigante que no sé si meterme acá, pero mi sobrinita no es huérfana. Tiene un papá que mi familia obviamente que no aprueba, dicen que es un estúpido, un incapaz, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Batalla legal para sacarle a la hija, a mi sobrinita la convirtieron en una huérfana, a la, a mi sobrinita la adoptó mi hermana que tomó el lugar de niña dorada. Eh, y ¿qué estaba contando? Ay, perdón. Tranquila. Eh, sí. Entonces mi hermana, después de 2 años sin hablarme, me manda un audio que es mi sobrinita diciéndome, tía Leti, ¿por qué no venís a visitarnos? Entonces es como que digo, uff, qué poca inteligencia emocional, qué poco desarrollo. eh, sí, tienen 4 años, tienen todos 4 años. Es increíble porque intentan, instrumentalizan a los niños, ¿no? Exacto, Para manipularte a ti. Pero tú ya exacto. conoces este tipo de Ujú, manipulación, la entiendes y la ves venir. Pero sigue llamándonos la atención, ¿no? ¿Cómo esto puede ujú, ser así? ¿Cómo esto puede ser real? ¿Cómo ujú. estas personas no pueden no hacer algo tan tremendo, ¿no? Y Sí. caemos en esa idea de intentar siempre buscar que hay una lógica para todo. Desde nuestra lógica empática es imposible entender por qué Ujú. las personalidades narcisistas actúan como actúan. Y aquí es donde nos equivocamos muchas veces, porque intentamos verlos de la misma manera que nos vemos a nosotros mismos. Y esto con una personalidad narcisista es un error. Sí, grave error, terrible error. Eh, Pero es normal, ¿eh? Caer en esto, es normal, porque somos humanos. Y además forman parte de nuestra familia en este caso, ¿no? Sabemos lo sagrada que es la familia y cuando miras a tu alrededor sigue siendo así hoy en día. ¿Mm? ujú, Inclusive en familias que tú ves claramente que hay dinámicas narcisistas en ellas, ujú. no lo ven. No. Entonces, y Ujú. no se ve y la sociedad no lo ve. Entonces, cuando tú lo Sí. ves tan claro, te impacta, ¿no? El, Ajá. no sé si soy la única que lo ve, porque en tu entorno siguen estando esas personas que siguen justificando esas cosas que no son normales, ¿no? Sí, es que es un tabú muy grande hablar sobre el abuso en la familia. También la vergüenza que nos han cubierto con esa vergüenza es una capa más que nos mantiene en el silencio. Y después también es difícil comunicar estas cosas. Em, sí, a mí me frustra mucho, no por ejemplo, cuando mi hermana hizo este intento de manipulación, yo digo, a mí me gustaría poder responderle a mi hermana y contarle lo que me pasa, pero ella no lo va a poder entender. O sea, hay una distorsión mental en el tema del abuso. Es difícil de expresárselo a una persona, tanto a las personas que lo vivieron y a las personas que no lo vivieron también, ¿no? Pero Depende del trabajo. a un mono volador Claro, es imposible. exacto, exacto. Ya Se le comieron la necesita. cabeza, ya está. Y Exacto, ahí y muere. necesitamos hacer un trabajo interno muy grande para empezar a sacar estas cosas a la luz. Y no intentar convencer a nadie más, No, no, no porque es una porque pérdida de es, energía. es un desgaste brutal. Sí, te van a volver a poner en disociación, te van a volver a activar algún trigger, porque ellos saben muy bien en dónde Juzgar. están tus botones, dónde están tu botonera de botoncitos que te ponen otra vez en el infierno automáticamente. Entonces, uno como autopreservación no puede exponerse a eso. Muy importante, exacto. Y el Ujú. contacto cero tiene esa finalidad, ¿eh? Porque no Sí. es que yo me vuelvo un antisocial, Ujú. ni no quiero saber nada más del mundo, pero es que ese contacto con esta persona en concreto me daña.
Entonces tengo que exacto. protegerme. Esta es la única finalidad. Sí. Pero claro, desde la perspectiva de afuera, se ve como que eres una hija que dejas de hablar con tu familia, que es la familia Ujú. que tus padres, tu madre que te trajo al mundo. ¿Cómo puedes hacer eso, no? Y eres juzgada por eso. Sí, sí, sí. La mayoría de las personas me dicen eso. O todos tenemos resentimientos con nuestros padres, Sí. pero no tienen ni idea, no, ellos probablemente tienen padres amorosos o que cometieron uno o dos errores de los cuales se arrepienten, inintencionados, pero yo estoy hablando de una familia que activamente ha tratado de destruir a sus hijas haciéndose los distraídos. No, no hay punto de comparación. Y no asumiendo ninguna responsabilidad, ¿no? Porque Ujú, tú sí que estás asumiendo una responsabilidad hoy en día, ya eres una adulta, de niña no podías hacerlo porque sí dependías de ellos, pero hoy ujú. en día ya no. Y hay que entender esa diferencia. Pero eso no significa que hayan unas secuelas que han quedado, que están aquí y que tenemos que poner esos límites. La gente confunde el poner límites con algo negativo. Muchas veces la mayoría de víctimas o supervivientes de este tipo de abuso se sienten mal al principio. Cuando empiezan a poner límites, se sienten mal consigo mismas. Sienten esa culpa, esa vergüenza tóxica y ese miedo. Sí, Porque la indefensión aprendida te paraliza sí. y te convence, ese crítico interno del que hablabas, ¿no? Te convence de que tú no eres capaz sola, no tienes esa capacidad, no eres autosuficiente, ¿no? Sí, Y sí. es todo Además, lo contrario. durante años te repiten que te lo estás inventando, que ellos no te están abusando, que sos vos, que es tu problema, que sos trastornada. Gaslighting. Ajá, a mí mi mamá me llamaba trastornada, que me lo estaba inventando durante décadas. Entonces es difícil. Yo me sentía pésimo cuando empecé a hacer este ejercicio de escribir a la mañana. Me sentía pésimo. Decía, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué escribo cosas horribles sobre mi familia? Pero después empezó a servirme para empezar a iluminar la oscuridad. Yo digo que aprendí a ver en la oscuridad, ¿no? Aprender a ver en la oscuridad es aprender a ver a través de esas falsas máscaras que usan estas personas, ¿no? A ver cuál es la verdadera cara de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, cuáles eran sus intenciones, por qué pasó lo que pasó, por qué no dijeron lo que deberían haber dicho, por qué, y así. Es horrible. Exacto. Y empiezas a hablar contigo misma y responderte a ti misma Claro, fuera de esa distorsión, fuera exacto, de todo ese discurso que aprendiste. Y lo haces desde unas nuevas herramientas, que es, pues, exacto. hoy entiendo que esto era abuso, hoy entiendo que yo no tenía la culpa de ser esa Ujú, niña en ese momento ujú. y por lo tanto empiezas a hablarte por primera vez, a conectar contigo, Así es, conocer tu propio yo, porque no sabes qué. así es. Así es. O, por ejemplo, cosas que siempre me llamaban la atención, pero no me había permitido hacerlo porque ¿qué van a decir? Por ejemplo, yo ahora me puse a estudiar el tarot. Yo nunca me hubiera permitido estudiar el tarot. ¿Qué van a decir mis padres cientificistas, positivistas, profesionales de... pero a mí me parece una herramienta maravillosa para acceder a situaciones del inconsciente colectivo, cosas que todas las personas vivimos por el simple hecho de ser humanas y estar vivas, y me parece fascinante y me conecta con mi intuición y bueno, por fin me permito Exacto. conectarme con las cosas que me dan ganas de estar viva, que me hacen feliz. Y empiezas a encontrar tu propio sentido a la vida y dejas de vivir una vida que para ti no tenía sentido porque no estabas viviendo tu vida. Estabas viviendo la Exacto, vida que se te estaba obligando a vivir y además no eras exacto, feliz, te sentías exacto. atrapada, ¿no? Y de repente, pues Ujú. empiezas a darte cuenta que te gustan cosas que no te podías imaginar y Sí, empiezas a vivir y dejas de sobrevivir, que esto es así es, impresionante, ¿no? así es, así es. Y cuando estás ahí adentro del abuso y la oscuridad, parece imposible que va a llegar el día en que te hayas conectado y vivas y seas feliz, pero ese momento llega. Hay que trabajar en el interior. El camino es hacia el interior, como dicen todos los maestros espirituales de todas las religiones del mundo. El camino es hacia el interior de uno mismo y sí, hay que hacerlo. Exacto.
Bueno, estábamos hablando del tema de los niveles a los que te van desconectando, te van destruyendo, o te van cortando, o te van cerrando puertas. Yo me acuerdo que de chica a mí me interesaba el tema de la espiritualidad. A mí me mandaron a una escuela católica, pero con la advertencia de que las religiones eran para personas no muy evolucionadas, no muy inteligentes, ¿no? Porque mis padres tenían mucho esto lavado de cerebro darwiniano de la evolución, que había personas más evolucionadas que otras. Superiores a otras. Ujú. Superiores, claro, claro. Entonces me habían dicho que como que no se me ocurra hacerme religiosa ni tener nada que ver con eso, porque eso era para gente, bueno, de las cavernas. Y otra cosa que me habían prohibido era el tema de tener sentimientos o emociones. Ellos, me acuerdo que cuando nosotros llorábamos o nos quejábamos, nos decían que eso hacen los monos y que las personas evolucionadas no se conectan con sus emociones como los monos. Entonces, me acuerdo que en esa época yo miraba Astro Boy, yo soy de los 80 y mi objetivo era convertirme en un robot como Astro Boy, que era, me acuerdo que la historia de Astro Boy era muy traumática para mí porque Astro Boy primero era un niño que desobedece y en un accidente de auto se muere porque había desobedecido. Entonces el padre lo reemplaza con un robot que no podía desobedecer, un robot. Wow. Parece la historia de tu vida, ¿no? Ah, sí, sí, más o Tu menos. infancia. Sí. La de Así muchas, es, desgraciadamente. así es, así es. Pero bueno, el contacto con la espiritualidad y la meditación para mí también fue fundamental para encontrar otra vez esa fuerza interior, ¿no? Es el quién soy yo, más allá de mi nombre y mis circunstancias, conectarme con una fuerza vital e inconsciente, sí, Más allá de eso mi que me propia faltaba. razón, ¿no? Y Así es, mi propio cuerpo físico, así es. qué siento, ¿no? Y cómo conectar con todo lo que somos, no solo ciertas partes, ¿no? Porque a veces sí que somos muy capaces de razonar, pero Ujú. aún así estamos muy desconectados de nuestro propio cuerpo, que es el que Sí, más información nos da realmente, pero no lo escuchamos porque hemos aprendido a no escucharlo para totalmente. sobrevivir todo eso. Y cuando empiezas a conectar con tu cuerpo y empiezas a conectar con esa espiritualidad, que puede ser de Ujú. muchísimas maneras, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo descubriste esta espiritualidad en ti misma y cómo te ha ayudado? Em, Creo que fue a través de la meditación. Ujú. También me pasó una vez, espero no hacer apología del uso de sustancias, pero me pasó una vez que en un momento de muchísimo estrés, era una época que yo trabajaba 7 días a la semana y tenía un solo día de descanso a la semana y realmente me quería evadir de todo mi sufrimiento. Cuando, Un amigo, cuando trabajabas de azafata, creo sí, recordar, ¿verdad? sí, así Estuviste es, mucho así tiempo. es. Sí, así es. En esa época un amigo me recomendó comerme unos hongos de la risa que le Ujú. llaman en España. Y yo dije, bueno, voy a ver colores, me voy a reír y voy a escapar un poco de toda este horror. Día de escape. Eh, Sí, pero esos hongos de la risa, después me puse a investigar, son hongos de psilocibina, que hoy en día la psilocibina se usa mucho como terapia, o se está investigando como terapia para el estrés postraumático complejo. Y cuando me comí estos hongos, yo estaba sola en mi casa, sentí que me invadió como una luz dorada hermosa y me sentí amada y empecé a tener visiones de plantas, raíces de plantas, y fue como si pudiera ver la historia de la vida en este planeta. Así fue mi viaje. Me mostró, fue como conectarme con el espíritu de la vida, que me mostró la historia de la vida en este planeta y me mostró cómo los seres vivos siempre estamos luchando contra la muerte, ¿no? Porque necesitamos comer cada cierta cantidad de horas, beber, necesitamos cariño y comprensión y cuidado y mantenernos calentitos y recibir cierta cantidad de sol y como que me mostró este lado vulnerable y también
merecedor de compasión que tenemos todos los seres vivos. Y también me mostró que yo era parte de eso, que yo merecía el solcito y el amorcito y la comidita y el agua y como cualquier otro ser vivo de este planeta, Que ¿no? sí encajabas, que tenías ese derecho a encajar en este mundo Exacto, tan extraño, pero sí. exacto, exacto. Y después de ese viaje se despertó también mi interés por el tarot y hay muchos símbolos alquímicos. A mí me gustaba estudiar a Jung, pero una cosa es estudiarlo con la razón y otra cosa es haberlo vivido con una experiencia más allá de la razón. También el tema del arte terapia, yo practico el arte. Tú eres un artista también, en Sí, realidad. más o menos, sí. En este momento estuve en una época en conflicto con el tema del arte porque me di cuenta que muchos años para mí la búsqueda del arte era también la búsqueda de la validación de que yo necesitaba ser alguien extraordinario para merecer estar viva o lo que fuera. Y al mismo tiempo también era una manera de expresarte, porque tú Así estabas es. atrapada dentro de ti mismo. Sí, sí. Entonces, no eres la primera artista superviviente de este tipo de abuso que me ha Ajá, comentado esto que me estás diciendo. sí. Ese bloqueo con el tema del arte. No es la primera. Ujú, Es ujú, interesante y lo digo porque seguramente personas que te escuchen se pueden sentir reflejadas en lo que tú viviste como artista. ujú, ujú. Y esa culpa porque crees que todo lo que haces no te lo mereces. Pero al mismo tiempo Ajá. que tenías todo el derecho a poder expresarte a través del arte, que es algo que es muy sano también, Sí, ¿no? sí, yo sé que me salvó la vida el arte porque fue una de las primeras cosas que yo empecé a usar como expresión en esa época horrible, a los 14 años, 15 años. Y me doy cuenta ahora también que el arte fue mis primeros pasos en el camino del espíritu o de la búsqueda espiritual. Porque al final es una búsqueda espiritual, estar mirando hacia el interior, autoobservándose, haciendo algún trabajo de introspección. eh, yo hoy lo vivo así, para mí el arte ahora es una parte de mi búsqueda espiritual. Ujú. Ujú. Qué bueno que has podido dedicarte también a eso, porque actualmente, finalmente acabaste dejando ese trabajo tan estresante en el que no Sí, te sentías ni realizada, llegabas a casa agotada, ¿no? sí. Y hoy en día, ¿cómo es tu vida laboral? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, hoy yo trabajo desde casa, estoy trabajando como intérprete bilingüe desde casa y ayudo a personas que no hablan inglés o que no hablan español y las ayudo a comunicarse con sus doctores. Tengo llamadas de prisiones, llamadas de hospitales, de escuelas. La verdad es que me gusta mucho este trabajo. Nunca pensé que yo me iba a sentir cómoda en un trabajo. Yo estaba convencida de que la incomodidad era mi destino. ¿Qué era lo normal? Sí, y la verdad es que me encanta también poder ayudar. Y yo que vivo tan aislada de la gente que tengo agorafobia, de pronto estar por teléfono hablando en todos los lugares del mundo, dentro de las prisiones, adentro de las escuelas, adentro de los hospitales, en los bancos, en todos lados, estoy ahí ayudando a personas a comunicarse y es increíble, me encanta. Estás feliz con este trabajo, ¿verdad? Sí, 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 me gusta muchísimo. Y fíjate lo positivo de la tecnología, ¿no? Que siempre es muy Ujú, criticada, ¿no? Pero también tiene su parte positiva. Como en estas ujú. situaciones pues nos ayudan a también pues continuar con una vida funcional. Porque a veces hay gente que se queda, pierde el trabajo, llega ese burnout, ¿no? Que Ujú. también te pasó a ti, ¿no? Sí. Y dices, ¿y ahora qué? Porque no es tan fácil ya cuando tienes cierta edad encontrar un trabajo. Y esto sí se puede hacer, pues hay opciones, ¿no? Y que tú Ujú. eres un ejemplo para que muchas personas puedan planteárselo, ¿no? Porque hay gente que Sí, cree que no tiene salida.
Sí, 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 para mí fue clave encontrar un trabajo que me gustara y también el tema del autoconocimiento fue muy importante porque uno tiene que apoyarse en sus virtudes, en sus facilidades, en lo que se les da naturalmente y si uno se apoya en las cosas que tiene dificultad para como vencer sus propios límites o lo que fuera que nos han convencido que tenemos que hacer, ¿no? Pero si uno no conoce cuáles son sus fortalezas, entonces, ¿cómo va a poder elegir un trabajo en donde se sienta fuerte? Totalmente. Y lo Ujú, importante también es entender que estas fortalezas existen, pero también creértelo. Porque a claro. veces las vemos, nos lo hemos demostrado a lo largo de muchos años, que hemos sido Ujú, capaces de hacer muchas cosas, pero no te lo crees. sí. Entonces llega un momento que cuando te encuentras en esa crisis existencial que Ujú, se sufre cuando tocas fondo, ¿no? sí. Que tienes que hacer eso que dices, dejar de buscar cosas que son difíciles y Ujú, dedicarte a las cosas que realmente no son difíciles porque te gustan y centrarte en ellas. Me parece muy, sí, muy sí. interesante, un buen consejo. Sí, para eso también es fundamental tener un buen terapeuta funcione ahí mirando tu punto ciego, ¿no? Porque uno solo no puede hacer todo el trabajo solo. Entonces, me parece importante tener un buen terapeuta ahí que te escuche y te haga ver esas cosas. Exacto. Bueno, Leticia, yo creo que hemos tratado varios temas. Si la audiencia quiere que sigamos profundizando en otra charla más adelante, pues lo haremos. Yo encantada. Sí. Y sí me gustaría pues pedirte que les des ese mensaje a las personas que durante pues este tiempo sí te dejaron comentarios que a lo mejor en ese momento, ¿no? En tu primer testimonio no estabas tan preparada, hoy en día estás mucho más preparada. ¿Y qué les Sí. dirías a esas personas o preguntas que te hicieron que a lo mejor te gustaría responder? Bueno, que muchas gracias por los comentarios y también que me disculpen, muchas personas como que querían contactarme, pero yo estaba en un momento de crisis muy grande y además a veces me da un poco de fobia hablar con gente que no conozco. Es parte de las consecuencias de lo que viví, ¿no? Entonces que me disculpen, pero espero también abriendo estos canales de comunicación, compartiendo testimonios, arrojando luz acá en la oscuridad que vivimos, me parece que podemos ayudar y ayudarnos entre todos. Y bueno, mi intención no es señalar los defectos de mis padres, ni de las personas, ni nada, sino a empezar a hablar de estas cosas, romper el silencio y sacarnos la vergüenza y después de todo es como tratar una herida que necesita salir a la luz, necesita que le den amor, cuidado, comprensión. Ocultándola no la vamos a solucionar, de hecho se nos va a infectar. Y me parece que eso es lo lindo de compartir, de tener este espacio. Así que muchas gracias, Marta. Me parece súper, súper importante esto. Oh, muchas gracias a ti, Leticia, muchas gracias a ti. Y es eso que dices, tenemos que salir de esa indefensión que aprendimos y Ujú. entender que hoy en día sí somos capaces de defendernos, que tenemos las herramientas y la capacidad de hacerlo. Así que Sí. muchas gracias, Leticia, por esta charla y estamos como siempre en contacto, nos vamos hablando y te mando un fuerte abrazo. Cuídate. Igualmente, igualmente y abrazos a todos. Y a todos vosotros, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado este follow-up que hemos hecho con Leticia, que es una súper guerrera. Y estoy buscando testimonios porque últimamente me faltan, así que os animo a que enviéis vuestro testimonio. Necesitamos voces, necesitamos no quedarnos callados y cuento con vosotros. Así que bueno, deciros que si queréis saber cuándo publicaré mi próximo vídeo podéis darle a la campanita para que YouTube os avise, darle al like para apoyar este proyecto y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Un beso.